Bueno, hoy les vamos a hablar un poco sobre la literatura renacentista. Vamos a hablar sobre el concepto, las características, los personajes principales, el papel de la mujer en esta época y vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Mi grupo está conformado por Manuela Fonegra del grado 11.2 y mi persona Valeria Zapata Monroy del grado 11.1. Se conoce como literatura renacentista a la literatura que fue creada en el contexto del Renacimiento europeo. La literatura renacentista está estipulada en un periodo aproximadamente del siglo XV y siglo XVI. Esta corriente le dio una gran importancia a la intelectualidad de la época, ya que abarca una gran influencia en las ciencias y en las investigaciones racionales. A continuación voy a hablar sobre las principales características del Renacimiento. La primera es el antropocentrismo, que es la que pone al ser humano como centro de todas las cosas. La segunda es la importancia de la naturaleza. En la época del Renacimiento la naturaleza tomó una importancia muy fundamental, ya que es símbolo de la perfección. Los escenarios naturales eran los favoritos de los autores, ya que en ellos podían ubicar a sus personajes y de esta forma hablar de los temas del amor. La tercera característica son los temas del amor. El amor se convierte en uno de los temas más favoritos de los autores. En la mayoría, por no decir en todas las creaciones, se habla del amor combinado con temas de tristeza, melancolía, dolor, entre otras. También es válido decir que el amor en esos tiempos se demostraba mediante poemas y cantos y que se alababa más a la mujer, ya que ésta pasó también a ser como centro de los poemas y Dios pasó a un segundo plano. Otra de las características es la mujer ideal del Renacimiento. La mujer ideal está basada en estereotipos tales como son las mejillas rosadas, los labios que contrasten con la blancura de los dientes, los ojos relucientes, ojos radiantes, frente tersa, entre otros. Eh, bueno, la otra de las características es la aparición de la poesía lírica. La poesía lírica es un tipo de composición que muestra una sensibilidad extrema y donde se habla sobre todo del amor y de los sentimientos que tiene el poema y la persona pues que lo está creando. Este es un género donde el soneto se usa para poder expresarse. Bueno, otra de las características principales es la expresión clara y sencilla. Esta característica se refiere a que el poeta habla de sí mismo, de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus emociones. Tienen una manera muy natural y sencilla de expresarse y esto hace que la claridad sea uno de los rasgos más definitivos y más distintivos de estas obras. Las dos últimas características son la reducción de la moralidad en la literatura. Esta característica se refiere a que, como dije anteriormente, Dios pasó a un segundo plano, entonces ya no se basan tanto en enseñarle a la sociedad creencias religiosas o éticas que hayan pues en esta época, sino que se basan principalmente en comunicar a las personas los sentimientos humanos y poder comprender de esta manera al ser humano en toda su intensidad. Bueno, y la última característica es el enunciador. Esta antes de la época no existía y se refiere a la persona que habla en el poema, o sea que se escucha su voz en la obra y es la que explica absolutamente toda la historia. El papel de la mujer en esta época, la verdad, no varía mucho desde la Edad Media.
ya que en la mujer siempre se ha presentado el rol de obediencia y de sumisión, mientras que el hombre siempre se ha colocado en primera posición. A las mujeres en esta época solo se les permitía leer ciertos libros, como la Biblia, Cicerón o Seneca. Esto los desanima totalmente a adentrarse a un tipo de literatura diferente que las lleve fuera del buen camino, por así decirlo, ya que ellas creían que que tener el rol de sumisas y de obediencia era ir por un buen camino, cuando la verdad eso nunca fue así. Cabe rescatar que pese a las condiciones de sumisión y esclavitud que pasaban estas mujeres, ellas eran quienes dictaban las leyes de la moda, pero no por eso descuidaban el cultivo de su mente, participaban activamente y tenían habilidades discursivas, filosóficas y dialécticas. Era claro el rol asignado en la mujer: servicio a sus esposos, procreación y crianza de los hijos. La vida pública de estas mujeres era totalmente muy escasa. La única manera en la que las mujeres podían escapar de la clausura doméstica era en la realización de eventos religiosos. Las iglesias se convirtieron en el lugar de encuentro para muchas de estas mujeres. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los 3 escritores que consideramos más importantes de la época del Renacimiento. El primero es Nicolás Maquiavelo. Este nació en el año 1469 y murió en el año 1527. Fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano. Es uno de los más importantes y principales personajes de esta época. Este influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. También fue secretario de la República de Florencia y reorganizó el ejército de Florencia. Sus principales aportes fue el análisis de los elementos políticos, el análisis del comportamiento de los líderes y la separación entre la Iglesia y la política. El segundo personaje, que también es muy influyente, se llama Luis de Cameons. Este poeta, en la mayoría de sus obras, habla principalmente de un tema que es muy importante del Renacimiento, que es el amor. Este tema principal lo pone en la mayoría de sus creaciones y resalta el conflicto entre el amor apasionado, sensual e ideal y el amor espiritual. Tiene obras de teatro, rimas y soneto. El tercer personaje, y no menos importante, es Erasmo de Róterdam. Este nació en el año 1466 y murió en el año 1536. Este, sin lugar a dudas, es uno de los personajes más influyentes y más conocidos del Renacimiento, ya que en la mayoría de sus creaciones estaba totalmente abierto a las innovaciones tanto sociales, científicas como filosóficas que lugar en esta época. Elogio de la cultura es una de las obras más importantes de este artista y en ella ofrece una veraz sátira a las costumbres de la Iglesia. Fue muy importante para el mundo y para la cultura, ya que ayudó a importantes cambios sociales y culturales, además de cambiar la mentalidad de la época, fomentando una visión idealista sobre el hombre, el amor y la naturaleza, ya que esta época se centraba en lo religioso. Importante en el avanzar del hombre, no solo por el nuevo pensamiento, sino porque eso explotó la imaginación de los artistas, ya que su faceta principal estaba dedicada al humanismo.